Seguramente todos nosotros hemos tenido alguna experiencia, algún acontecimiento que ha cambiado totalmente nuestra vida. Un acontecimiento que ha dejado una huella profunda en nuestra vida. Y ojalá que no sea acontecimiento triste, que todavía sintamos el dolor y estemos como los perritos lamiendo la llaga y por eso no sanamos. Todo es posible sanar en la vida. Pero cuando estoy hablando de este acontecimiento, hablo de acontecimiento que ha marcado nuestra vida cristiana y que a partir de ese momento ya no somos los mismos. Pensemos ahorita cuál ha sido ese acontecimiento. La palabra de Dios en este día nos habla precisamente del acontecimiento que es el fundamental en la vida del creyente: Jesucristo. Jesucristo muerto y resucitado. Que si en nuestra vida de fe, entre paréntesis, no hemos venido viviendo la fe a ley de pura inercia, porque a veces nos pasa eso. La inercia de la vida nos va llevando. Yo me acuerdo cuando era seminarista y de aquí de la casa me fui para el seminario en un fin de semana. Me subí a unas rutas orientales. Qué bruto el chofer. En hora y media llegó a la capital. Ciertamente no había el tráfico que hay hoy, pero esa camioneta que iba vacía, en esas curvas se hacía uno así y después en la otra para el otro lado. Esa es la inercia. Y a veces en nuestra vida de fe vamos caminando a pura inercia, sin conciencia. Y necesitamos, como dice la palabra hoy, que Jesús nos abra el entendimiento para comprender qué es lo más importante en la vida de nosotros. Es Jesucristo muerto y resucitado, Él que es el camino, la verdad y la vida. Él que si nos encontramos con Él verdaderamente y no vivimos la fe por encimita nada más, y casi nunca hay cambios en nuestra vida, vamos a entender que Cristo, su persona, es el gran acontecimiento que cambia nuestra vida. ¿Qué nos dice la palabra? El Evangelio nos habla de aquellos dos discípulos de Emaús que habían pasado por la experiencia del desengaño, de la tristeza y de la frustración
como seguramente nosotros alguna vez en la vida nos hemos sentido también así. Regresaban sin ilusión a sus casas, a Emaús. Habían puesto su esperanza en Jesucristo, y cuando aquel personaje se pone a caminar juntos con él en el camino, le dicen: sos el único que no sabe lo que ha pasado. Nosotros esperábamos, nosotros creíamos. Y la vida cristiana no es cuestión, por falta de experiencia en la fe, de estar pensando, esperábamos, creíamos. La vida cristiana, cuando se tiene la experiencia de Jesucristo, es: estoy convencido, el Señor está obrando en mí. Y Jesús se puso a explicar las Escrituras, se puso a explicarles el querigma, lo central del anuncio cristiano, y que Jesús al final del Evangelio, y que en la primera lectura hemos escuchado a Pedro proclamar el Evangelio, que en Cristo hay vida nueva, hay perdón de los pecados y hay salvación. Pero esto supone la fe, que es creerle al Señor. Esto supone la fe que viene a partir del encuentro vivo con el Señor. Por eso las apariciones de la que nos habla hoy el Evangelio es una experiencia fundante. ¿Qué quiero decir con experiencia fundante? Que nuestra fe se fundamenta en Cristo muerto y resucitado, y el encuentro con Él que transforma y que cambia nuestra vida. Por eso la experiencia en la fe es una experiencia que marca la vida, pero que ha tenido un inicio en un acontecimiento ya pasado, pero presente hoy. El cristiano es aquel que hace memoria de cómo Dios ha ido actuando en su vida. El cristiano es aquel que encarna en el hoy de su vida la palabra, y por eso la palabra se hace buena nueva. Y el cristiano es aquel que, haciendo memoria, encarnando en su vida la palabra, se convierte también para los demás en buena noticia con su testimonio. Por eso es que el Señor insiste hoy en el Evangelio y la primera lectura, y también San Juan, en que somos testigos. Y el testigo es aquel que da testimonio, pero que da testimonio de la realidad. Los falsos testigos que pistean a algunos y que los llevan ante los jueces dan testimonio de la verdad. Chelita, dan testimonio de la verdad los falsos testigos. Son pisteados y eso es lo que pasa. El cristiano no. En la vida diaria, ahí da testimonio de Jesucristo, y ahí se convierte en anuncio. Eso fue lo que hicieron los discípulos de Emaús. Les empezó a arder el corazón cuando el Señor, a quien no habían reconocido,
les estaba hablando. Pero cuando la desilusión o el sinsabor de la vida o el mal recuerdo hace que nosotros estemos saboreando desgracias pasadas y por eso no sanamos, no nos damos cuenta de la presencia viva del Señor. Pasa como cuando uno está estudiando y tiene sueño. 3 líneas lee uno, no entendió nada y hace así, ¿verdad? Vuelve uno a leer las 3 líneas y se queda uno en pinula. Mejor acostarse. Y tenemos que despabilarnos en la vida de fe, porque el Señor resucitado, que no es fantasma, que no existen, va con nosotros a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo estaban los apóstoles? Escondidos, y estaban escondidos por miedo. No obstante que ya habían oído noticias de que el Señor había resucitado, pero seguían escondidos. ¿Cuántas veces seguimos escondidos nosotros, mis hermanos y hermanas, en nuestros miedos, en nuestras frustraciones? Y somos incapaces de llenarnos del fuego de Dios que está con nosotros aquí y ahora y que nos dice: ánimo, soy yo y no soy fantasma. ¿Qué les enseñó el Señor cuando creyeron ver un fantasma? ¿Qué les enseñó? A ver, Roberto, ¿qué les enseñó? Las manos y los pies. No les dijo: mucha, aquí estoy yo y estoy vivo. Las manos y los pies. ¿Y qué habían en las manos y en los pies? Las llagas gloriosas, no las llagas sangrientas. Y el Señor nos invita a reconocerlo a Él en las llagas gloriosas de la vida, en las llagas gloriosas de nuestra propia vida, cuando hemos superado frustraciones, tristezas y esclavitudes de pecado. Y nos invita también el Señor a tocar sus llagas, no con la mentalidad del primer Santo Tomás, porque ese era el chueco. El segundo Santo Tomás es el que vale: Señor mío y Dios mío. Nos invita a tocar las llagas suyas en los pobres. En los pobres, para ser solidario con los pobres, para ayudarlos. Porque señal de resurrección en nosotros, ¿qué es? La tacañería y el egoísmo. Esa es la señal de resurrección en nosotros, Mariela, ¿verdad que no? No es esa la señal de la resurrección en nuestra vida, es señal de que permanecemos muertos. Por eso San Juan nos dice en su segunda lectura que el que no ama no conoce a Dios. Y el que no ama y se dice cristiano es un gran mentiroso. Ojalá que entre nosotros aquí no haya mentirosos. El Señor resucitado va con nosotros. Y la experiencia que ha marcado totalmente nuestra vida y que ha sido como un parteaguas y que nos permite seguir caminando en este éxodo de siempre, con la certeza de que el Señor va con nosotros, es su resurrección. Y de esta resurrección, el Evangelio de hoy termina diciéndonos: ustedes son testigos de esto. ¿Se lo dijo solamente a los apóstoles o me lo está diciendo a mí hoy? La palabra de Dios es viva y actual. Aquí y ahora el Señor nos está diciendo: ustedes son testigos de esto, para que en la vida diaria
nosotros demos testimonio con nuestra vida de que Dios está actuando y de que el Señor está vivo y sigue salvando. ¿Y la muestra quiénes son? ¿Quiénes son la muestra? A ver, usted quiere hablar. ¿Quiénes son la muestra? Nosotros, ustedes y yo, somos la muestra. Cuando somos injustos, cuando somos mentirosos, cuando somos calumniadores, somos la muestra del Señor. A tanto político que les imponen las manos y siguen sin vergüenza, si tienen al país jodido como está, todavía, porque lo coaptaron. Esos no son testigos de nada, aunque digan soy cristiano. Hacedores de corrupción son y de injusticias. El cristiano no, en medio del mundo, el cristiano va haciendo la obra de Dios. Y la obra de Dios es ir construyendo su reino, que se va a consumar al final de los tiempos, cuando el Señor quiera, pero ya está presente en medio de nosotros. Y nosotros como testigos suyos somos constructores y hacedores de ese reino de Dios.